El secreto de los Doritos, de un grano de maíz al snack más adictivo del mundo. Cada día, en el mundo, se consumen más de 13 millones de bolsas de Doritos. Ese crujido perfecto, el polvo de queso que se queda en tus dedos y su sabor explosivo lo han convertido en uno de los snacks más adictivos del planeta. Pero, ¿qué hay detrás de ese triángulo naranja que todos conocemos? Hoy viajaremos a Georgia, Estados Unidos, hogar de la fábrica de Doritos más grande del mundo. Allí, toneladas de maíz se transforman en chips que en menos de una hora ya están listos para ser devorados en cualquier rincón del planeta. Prepárate, porque lo que verás a continuación es la verdadera historia industrial de los Doritos. ¡Comenzamos! Paso 1. El origen del maíz. Todo empieza aquí, en los cultivos de maíz. En una sola hectárea pueden crecer más de 60,000 plantas, cada una con sus mazorcas cargadas de granos. Frito-Lay trabaja con proveedores certificados que cultivan una variedad diseñada especialmente con la humedad, dureza y almidón exactos para garantizar un crujido inconfundible. Cuando llega la cosecha, gigantescas máquinas automatizadas recorren los campos. En una sola hora, pueden levantar 20 toneladas de maíz. El grano viaja en camiones enormes rumbo a la fábrica, donde comienza la verdadera transformación. Paso 2. El corazón de la fábrica. Al llegar, cada carga pasa por un proceso riguroso de limpieza industrial. Sistemas de aire, vibración y filtros eliminan polvo, piedras y restos de mazorca. Luego ocurre algo fascinante, la nixtamalización, una técnica ancestral mexicana adaptada a escala industrial. Los granos se cuecen en agua con cal, lo que intensifica el sabor, mejora la textura y aumenta el valor nutricional. Después, enormes molinos transforman los granos en una masa perfecta, ni muy húmeda ni muy seca. Sensores digitales y expertos vigilan en tiempo real cada lote. La base de todo Dorito ya está lista. Paso 3. El nacimiento del triángulo. La masa se convierte en una lámina fina que avanza sobre una cinta transportadora. Allí, cortadoras de acero inoxidable moldean con precisión miles de triángulos por minuto. Cada chip mide exactamente 5 centímetros por lado y 1 milímetro de grosor. Ese tamaño no es casual, está diseñado para no romperse en salsas, entrar en la boca de un bocado y ofrecer el crujido ideal. En cuestión de minutos, la fábrica produce más de 6,000 Doritos por minuto, pero aún son triángulos crudos, sin color ni sabor. Paso 4. El fuego y el aceite. El viaje continúa hacia un horno industrial a más de 300 grados centígrados. El calor no los dora todavía, pero elimina la humedad interna y fortalece su estructura. Después llega el momento clave, la fritura. Durante pocos segundos, los triángulos se sumergen en aceite vegetal caliente. Ahí ocurre la magia. Se inflan, se doran y adquieren esa textura crujiente que los caracteriza. El aceite se filtra constantemente para mantener su pureza y el exceso se escurre por cintas inclinadas. Ahora sí, ya parecen Doritos, pero falta lo más importante, el sabor. Paso 5. El polvo secreto. Los Doritos entran en enormes tambores giratorios, donde una fina niebla de condimentos los cubre por completo. Cada sabor es una fórmula secreta, desarrollada en laboratorios especializados. El clásico sabor a queso, la intensidad del Flaming Hot y el más aclamado sabor a chile picante y dulce, y decenas de variaciones alrededor del mundo. El equilibrio entre sal, picante, acidez y dulce está calculado al milímetro. Y sí, ese polvo que se queda en tus dedos no es un accidente. Estudios muestran que aumenta el deseo de comer más. Cada lote pasa por sensores que verifican que la intensidad de sabor sea idéntica sin importar si compras tu bolsa en México, Japón o Estados Unidos. Paso 6. La prueba final. Antes de ser empacados, los chips deben superar un control de calidad implacable. Cámaras de alta resolución y sensores analizan cada Dorito, detectando defectos en color, grosor o forma.
Los que no cumplen son descartados y reciclados. Además, especialistas revisan muestras al azar, evaluando textura, aroma e incluso el sonido al romperse. Solo los Doritos perfectos siguen adelante. Paso 7. Empaque y distribución. Los Doritos aprobados caen en tolvas metálicas que los dirigen a máquinas empacadoras automáticas. Cada bolsa se llena con la cantidad exacta. Se inyecta con nitrógeno para conservar el crujido y se sella al vacío en milésimas de segundo. En cuestión de minutos, las bolsas se agrupan en cajas, suben a camiones y se distribuyen a supermercados, estadios, gasolineras y máquinas expendedoras de todo el planeta. Lo más increíble, desde que el grano entra a la fábrica hasta que un Dorito queda empacado, pueden pasar menos de 30 minutos. Así es como un simple grano de maíz se transforma en un snack que ha conquistado culturas, generaciones y fronteras. Un triángulo que no solo cruje, sino que conecta a millones de personas en cada bocado. Los Doritos, el snack más adictivo del mundo. Antes de terminar, cuéntanos tu experiencia en todo este proceso de fabricación de los Doritos. ¿Cuál es tu sabor favorito? Me gustaría saber tu comentario. Déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y la magia del proceso de fabricación.